Precisamente colonos de diferentes barrios de Iztapalapa trabajan como carpinteros y pintores para tener lista la escenografía a utilizarse en la Pasión de Cristo. Así es como Roberto Guillén prepara con martillo en mano, clavos, pegamento y madera la escenografía que se podrá observar en la explanada delegacional en Iztapalapa durante el Viacrucis de este año. Bueno, ahorita estamos utilizando el metal, la tela, la madera, la técnica del papel maché y unicel, todo lo que de alguna forma nos favorezca y podamos sacar rápidamente en 2 meses un escenario. Roberto, quien está a cargo desde hace 25 años del escenario principal, nos platicó que toda la planeación del escenario para la Pasión de Cristo se empieza hasta con 4 meses de anticipación. Todo esto se empieza a planear desde el mes de noviembre. Ya de alguna forma traemos un proyecto, lo presentamos en el mes de febrero ante la asamblea, ante los socios o asociados, y ya dan el visto bueno y empezamos nosotros ya a elaborarla 2 meses antes de la fecha de Semana Santa. Para Roberto y todos los que participan en hacer e instalar la escenografía para la 175 representación de la Pasión de Cristo, el montar la madera y poner en forma lo que les llevó meses a hacer ya es parte de sus vidas. Pues los que vivimos aquí dentro de los 8 barrios, pues es un proyecto de vida. Si de alguna forma nos interesa participar en esta representación, pues lo hacemos eso como un proyecto de vida, en la cual siempre estamos, pues nuestras actividades las acomodamos en apoyo a esta representación. Pero en ocasiones el personal con el que elaboran esta escenografía no siempre es suficiente. El evento ha crecido demasiado, hay veces que nos faltan manos para cumplir, pero nunca nos echamos para atrás, siempre vamos hacia adelante y con esa mira de seguir que esta representación siga vigente. En esta 175 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, se espera que asistan más de 2 millones de personas, quienes podrán reconocer el trabajo del escenógrafo Roberto Guillén. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.